Hola, todo es diseño. Existen diversos conceptos importantes en torno a la letra, los cuales debemos conocer para su correcta aplicación en la práctica. Aquí te presentamos una charla con Paco Calles, experto en tipografía, quien nos habla más a detalle de estos conceptos. Vamos a escucharlo. Quisiera preguntarte, ¿a qué le llamas letragrafía? Bueno, me gusta mucho la pregunta porque en en esta constante reflexión sobre los contenidos pertinentes, me parecía que el tema de tipografía, que si bien es cierto es fundamental, la tipografía la podemos considerar como una particularidad de un conocimiento más amplio. Y justamente a este le llamo letragrafía. Veamos. Eh, la letra forma parte de nuestra cultura alfabética occidental. Forma parte, evidentemente, de la escritura. La letra tiene, digamos, por así decirlo, dos expresiones. Una expresión sonora, una expresión fonética, como las letras que ahora estamos escuchando dentro de las palabras. Pero cuando se escriben, las letras tienen una expresión plástica, gráfica, ¿no? Y entonces a la primera le podríamos llamar la letra fonética. A, B, B, al sonido. Pero a nosotros, los especialistas en este diseño llamado gráfico, lo que nos interesa es la expresión plástica, la forma de las letras. Y es por eso que, retomando un concepto añejo, si mal no recuerdo, acuñado por Félix Beltrán en 1973, publica allá en La Habana un libro que le llamó Letragrafía, ¿no? Eh, la concepción del maestro Félix tenía que ver, sí, con la expresión de la letra, pero yo me he permitido actualizar ese concepto para referirme a las distintas tecnologías de la palabra escrita. Una cosa son las distintas manifestaciones de la palabra escrita y otra cosa las expresiones plásticas. Y entonces, para referirme a la letra común y corriente, la letra que se hace a mano, le podríamos llamar la letra mano escrita. Sí, ya sé que la palabra es manuscrita, pero para hacer hincapié en que sea producido a mano, por eso digo manuscrita, ¿no? Pero se confunde la letra manuscrita con una forma de hacer las letras. Yo me refiero en una manera en cómo se produce la letra. Y, a ver, eh, ¿te acuerdas cómo se le llama al especialista que lee o cuando se lee las líneas de la mano? ¿Te acuerdas cómo se le llama? Híjole, no me acuerdo. Ahorita te vas a acordar, Ok, lo sí. explico de otra manera. Ujú. Ay, que tengo un dolor aquí en la espalda y voy con alguien, a veces le llaman hueseros, ¿no? O que da un masajito. Pero también es especialista, se le conoce como quiropráctico, quiropráctico. Y cuando nos referimos a la lectura de la mano, quiromancia, ¿verdad? Y imaginemos que me lavo las manos, ¿no? Y voy a intervenir, soy un médico, y voy a intervenir en un espacio que donde se interviene en mano, y ese espacio se llama quirófano. Y entonces tenemos quiromancia, quiropráctico, quirófano. Proviene de una voz latina quiro, que significa mano, mano. Y entonces, para referirme a la producción de la letra manual, para no llamarle letra mano escrita, ¿no? Propongo llamarle
quirografía. Quirografía es una manera, una tecnología manual en la producción de la letra. Y forma parte de la letrografía. ¿Sí? Y entonces tenemos tipografía por un lado, quirografía por otro lado. Pero luego tenemos otra manera en producir la letra a mano. Y es que la quirografía generalmente es espontánea, es irregular, es gestual. La quirografía es como la escritura propia, la escritura para uno mismo. Y aunque está hecha a mano, a veces parece que está hecho con otra extremidad. ¿No? Pero cuando queremos comunicarnos con alguien más por medio de la escritura, tenemos que hacer la letra de una manera diferente. Quizá desprendernos de nuestra propia escritura, ¿no? Y seguir un modelo más común para que el otro lo pueda leer. Se trata entonces de una escritura con mayor calidad. ¿Una escritura qué? Con mayor calidad. Y entonces ya sabes para dónde voy, ¿no? Voy a tratar de hacer un mapa. Aquí tenemos el concepto de letrografía, ¿sí? Vamos a pasar hacia arriba. La letra, para producirla, se puede hacer a mano de una manera espontánea, irregular. Pero a veces la letra la tenemos que hacer con una mayor calidad, la caligrafía. Estas son dos producciones manuales de la letra. Pero la letra no solamente se produce, la letra también se reproduce. Y cuando la letra se reproduce, no se hace a mano. Cuando la letra se reproduce, tenemos un molde de por medio. Y entonces, estamos hablando de la producción manual, quirográfica, caligráfica. Pero también estamos hablando de la reproducción no manual. Y ahí estaríamos hablando de la tipografía. Y es que la palabra tipo también es una voz latina que entre muchas acepciones tiene que ver con molde, modelo. Y si completamos con grafía, entendida esta como escritura, es una escritura con moldes. Y entonces tenemos la quiro, la cali y la tipografía que forman parte de la letrografía. ¿Sí? De la letrografía. Por eso es que me gusta mucho considerar que las personas especialistas en este diseño gráfico tendrían que conocer un poco o mucho de quiro, de cali y de tipografía. Sí, porque pues son importantes, ¿verdad? De cada una en el área, ¿no? Del diseño. Y bueno, aquí a mí me entra la duda también, o que tú nos cuentes, ¿verdad? ¿Qué es el lettering y qué diferencias existen, pues, por ejemplo, entre la caligrafía y el lettering, ¿verdad? Porque luego a veces también hay confusión, pero es diferente, ¿verdad? Sí, hay mucha confusión y yo creo que las redes ahí nos han fallado, ¿no? Eh, mm, porque muchas de las publicaciones que tenemos en las redes no son curadas, no son editadas, no son reflexionadas, ¿no? A ver, y esto, imagínate que aquí tengo yo una mesa, aquí, a ver, ahí está la mesa, me estoy recargando aquí en la mesa. Y tengo aquí letras quirográficas, y acá tengo letras caligráficas, y acá tengo letras tipográficas. Y entonces voy a hacer un cóctel, un licuado, un batido. Y entonces voy a tomar letras, miren, voy a tomar letras quirográficas, letras caligráficas y letras tipográficas, ¿no? Y las voy a mezclar. Y voy a vertir esto en un recipiente y lo voy a probar.
La verdad es que me quedó feo. Va de nuevo. Voy a tener letras Kiro, letras Kali, letras tipográficas. Pero le voy a poner un ingrediente secreto. Estoy sacando aquí del bolsillo, ¿no? Un polvito mágico. Mira, polvito mágico. Y voy a hacer la mezcla. Vierto, degusto y me quedó estupendo. Y este sabor de este cóctel, donde se mezclaron las letras Kiro, Kali, tipográficas, el sabor y la mezcla se hizo mejor con el ingrediente secreto. Y este ingrediente secreto es dibujo. Dibujo. El nombre de este cóctel se llama lettering. ¿Qué es el lettering? Lo puedo definir de distintas maneras. Va la primera. Se trata de la edición, la transformación de la letra gráfica, la Kiro, la Kali, la tipográfica, por medio del dibujo. Va de nuevo, de otra manera. Ya sabemos qué es la letragrafía. Y entonces, el lettering es el rediseño de la letra gráfica por medio del dibujo. Llevo dos y vamos a una tercera. El lettering es la letra gráfica customizada por medio del dibujo. Y ahí va la cuarta, y yo creo que esta se va a entender más y va a ser muy gráfica. ¿Qué es el lettering? La letra tuneada. La letra tuneada por medio del dibujo. ¿Sí? Y entonces, a la letra grafía, además de la letra Kiro, la Kali, la tipográfica, también podemos integrar el lettering. Y entonces ahora ya queda más amplio el concepto de letragrafía. Ya, ahí están todos los, pues la clasificación, ¿no? Que tendría. Exacto, Ok. exacto. Y entonces, yo puedo tipear aquí una palabra, ¿no? Y van apareciendo las letras. Tipografía digital. Las convierto a curvas, ya no como texto, y entonces empiezo a rediseñarla, a redibujar, a manipular los nodos, las manivelas, incluso los espacios. Independientemente del estilo tipográfico, puede ser una sans serif o puede ser una romana, pero ya ha sido editada, ya está tuneada, ya está customizada. El resultado es un lettering. No tiene que ver con un estilo escriturario, sino tiene que ver con la edición, con la transformación, la manipulación de la letra gráfica. Ok. O sea, entonces también puede ser de, o sea, de una tipografía que ya existe, pero que está siendo manipulada. Exacto. Y entonces, en ese sentido, podemos tipear y al editarla, con fines de que represente mejor a un sujeto, ¿no? Estamos en presencia de un, digo yo, original logotipo. Cuando digo original no me refiero a la pirotecnia, sino el lugar de origen. Son letras originales, ¿no? Y para hacer hincapié, digamos, a esta palabra original, ¿no? Para hacer hincapié de la importancia de la tipografía, yo le he optado por llamarle logotipografía. Entonces, cuando tenemos un logotipo con tipografía de catálogo, voy a decir lo que está tipeado. Pero cuando manipulamos, rediseñamos, editamos, ajustamos y lo hacemos a la medida, una cosa es, se entiende, sería tipear y otra cosa sería logotipear. Y bueno, siguiendo con este tema, también pues viene esta pregunta, ¿no? De ¿qué es una fuente tipográfica? ¿A Ah, qué? mira, Sí. vamos por partes. Mira, allá detrás de ti tenemos un texto, ¿no? Que nos da la bienvenida. Si alguien me pregunta, oye Paco, ¿tú sabes qué tipo de letra es el que tiene atrás Sandra, que dice hola? Es un tanto en broma, pero también en serio. Digo, sí, sí sé qué tipo de letra. Es la H, la O, la L y la A. Es que, visto así, y como una especie de broma, digamos tipos de letra, los del alfabeto.
¿Cuántos tipos de letra existen? De la A a la Z podemos contar 26, 27. Pero una cosa son las letras y otra cosa es una fuente. Una fuente tipográfica son letras, pero también otros signos. Y para poder escribir un texto necesitamos no solamente las mayúsculas, sino también las minúsculas. Si contamos, por ejemplo, 27, considerando la ñ como letra, tenemos 27 mayúsculas y 27 minúsculas. Ya tenemos 54. Pero necesitamos más elementos gráficos, ¿no? Para poder escribir. Por ejemplo, operadores matemáticos. Más, menos, entre, igual, por. Mira, dije 5, pero hay más. Necesitamos también tener signos de apertura y de cierre, paréntesis y de apertura y de cierre, corchetes, comillas simples, comillas dobles, comillas angulares, admiración, interrogación, diagonales. Bueno, necesitamos muchos signos. Existen varias fuentes que tienen pocos signos y otras que tienen mucho. Incluso necesitamos tener, y se toma como un signo independiente, las letras con acentos. Una A es un signo y otra A con acento es otro signo. Pero también podemos tener diéresis y podemos tener acento grave, agudo, circunflejo, etc. A esto les voy a llamar signos diacríticos. Si tenemos 5 vocales y 5 signos diacríticos, 5 por 5, 25 minúsculos. Y los mayúsculos ya son 50. Y ya en la cuenta ya llevamos más de 100. Y podemos tener distintas cifras minúsculas y mayúsculas. Y también necesitamos signos monetarios, ¿no? Y también necesitamos manículas o miscelánea, la manita, la flechita, ¿no? Quizá el círculo, quizá el cuadrado, signos no verbales. Bueno, una fuente tipográfica se refiere al conjunto de caracteres alfanuméricos de puntuación, ortográficos, matemáticos y comerciales, ¿no? Y la edición de los espacios. Hace muchos años, en la época AC, tipografía AC y tipografía DC, tipografía antes de la computadora y tipografía después de la computadora, digamos, los componentes son diferentes. En la tipografía digital tenemos los caracteres, los signos y los espacios. Para que uno pueda tipear el carácter, si bien es cierto, se dibuja, pero se tiene que programar, por ejemplo, una letra A junto a una letra A y una letra A mayúscula con una A minúscula. Y entonces hay combinaciones espaciales. Tomando como ejemplo la palabra hola que tenemos a sus espaldas, tenemos ahí un par de espacios, mejor dicho. Tenemos un espacio entre la HO, entre la OL, entre la LA. A estos espacios les voy a llamar pares de kernel. Pares de kernel. Si nosotros tenemos muchos caracteres, los pares de kernel van a ser muchos. Si tengo pocos caracteres, los pares de kernel van a ser pocos. Más o menos, podríamos decir que una fuente tipográfica se puede categorizar por los elementos que las componen. Podemos decir que hay fuentes estándar, más o menos tiene 256 caracteres, que se puede escribir cómodamente, pero hay fuentes que tienen menos caracteres. Son aquellas que hemos visto, ¿no? Que luego queremos poner un acento en una alta y no aparece. Es que no aparece porque no existe. Si nosotros, estas serían fuentes básicas. Fuentes básicas, fuentes estándar, y luego tenemos otra categoría que serán fuentes expertas, expert fonts. Incluso, a poco no, hoy luego dentro de nuestro menú aparece la denominación Pro. Pro. Tienen más caracteres especiales. En una fuente tipográfica tenemos, en una estándar, 256 caracteres.
la combinación entre todos los espacios de esas 256 son 40,000 combinaciones diferentes. Una fuente tipográfica tiene los caracteres y los espacios. Así. Así. Esa es una fuente tipográfica digital. A veces las personas se ponen un parche en el ojo y lo que hacen es descomponer una fuente tipográfica, ¿no? Y por acá tenemos espacios y por acá tenemos los caracteres. Fuente 1. Y yo puedo combinar ahora con la fuente 2 los espacios y los caracteres. Y entonces a lo mejor tenemos una fuente que se llama futura condensada. ¿Sí? Y la persona que le puso el parche, que no es la fuente original, sino tiene la combinación de espacios con otra fuente, le puede poner futurist condensada. Y el usuario dice, ah, es futura, y futurist es la misma. No, no es la misma. Pasa, por ejemplo, con algunas versiones de Caslon y se le pone Casablanca, o Avantgarde y Avalon, o Helvética y le pone el gentilicio Switzerland, ¿no? Muchas de estas fuentes, ¿no? Son las que encontramos aparentemente gratuitas, ¿sí? Entonces, bueno, conclusión. ¿Qué es una fuente tipográfica? Es el conjunto de caracteres numéricos de puntuación y los espacios y las combinaciones entre sí, y que además se parecen entre sí. Esta es una fuente. Recupero. ¿Cuántos tipos de letra hay? Los del alfabeto. ¿Cuántas fuentes? Un montonal. 50. Es decir, sin espacio, cuenta. Y aquí vale la pena, igual me adelanto, porque bien podríamos hablar ahora de un siguiente repertorio, ¿no? Que sería el concepto de familia. Familia Caslon. Integrantes de la familia Caslon. Caslon, Bold. Caslon, Bold, Italic. ¿No? Esa mini familia tiene 2 integrantes. Entonces puede haber familias con 2 fuentes. O puede haber familias con 5, con 10 y muchísimas más. ¿Qué es una familia? Es el conjunto de fuentes tipográficas que se parecen entre sí, obvio, y que se modifican sus proporciones. Por ejemplo, proporciones de ancho, proporciones de grosor. ¿Sí? Y entonces si digo, estoy inventando, Frutiger condensada, fuente. Frutiger condensada Bold, fuente. Pero también puedo tener otro eje. Además de la condensación, como acabo de decir, puede ser el espesor compacta y extendida. Y también la postura. En nuestras compus es probable que tengamos, si le damos clic sostenido, se pueda desplegar los integrantes de una familia. Pero es probable que las familias que tengamos aquí instaladas, preinstaladas, tengan 4, 6, 8 fuentes. Pero ¿a poco no? Hay familias inmensas, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre fuente y familia. Y bueno, conocemos distintas clasificaciones tipográficas que de pronto decimos, ay, ¿por cuál me voy? ¿No? Porque pues es complicado, ¿no? Y tanto nombre y todo. Y entonces yo quiero preguntarte, ¿cuál sería para ti la clasificación tipográfica más acertada? Bien. Nosotros ordenamos los objetos de acuerdo al espacio disponible, al mobiliario y al uso. ¿No? Detrás de ti veo un librero, ¿no? Fíjate, tienes un espacio. Y en ese librero también puede haber divisiones entre un peldaño y otro. Y tú seguiste un criterio y decir, bueno, aquí voy a poner estos libros.
y acá voy a poner estos otros, y acá voy a poner otros, y seguramente en otro lugar hay más libros, ¿no? Pero nadie te dijo, Sandy, ordena tus libros en orden alfabético. No tiene sentido. Sin embargo, las fuentes tipográficas las tenemos ordenadas aquí en orden alfabético. No tiene sentido. Las cosas se guardan, se organizan de acuerdo a criterios propios. Vamos a recordar algunos objetos, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Hemos visto, no sé, que hay mira, estoy volteando hacia la cocina, que hay un refrigerador viejito, ¿no? Chaparrito, redondito, y tiene muchos años porque era de mi abuelita y me lo heredó. Ya no funciona. Y entonces, ese objeto que tenía una función en particular, ahora lo voy a habilitar para guardar libros, ¿no? Es otro criterio. Y ya que estoy viendo la cocina, es un espacio formidable. Tenemos cajones, y quizá los cajones tienen divisiones, y guardamos cucharas, tenedores, etcétera. Y tenemos gavetas, y a lo mejor ahí está la alacena, y está en funcionamiento un refrigerador, y ahí hay alimentos perecederos. Y además el refrigerador tiene niveles, ¿no? Y algunos están las legumbres. Bueno, las cosas se ordenan a partir del conocimiento de los objetos, ¿sí? Y entonces, si uno conoce las formas tipográficas, ¿no? Quizá puede ser un criterio organizarlos por sus características físicas, pero también uno puede conocer el repertorio de caracteres que puede tener una fuente, pocos o muchos, dice al revés, muchos y pocos. La mejor clasificación tipográfica que yo conozco es la que cada uno puede hacer, ¿sí? Pensemos en la mañana, que siempre tenemos que salir corriendo, ¿no? Eh, Cuando uno ya tiene eh, muy organizados los objetos, no sé, por ejemplo, los calcetines, ¿no? Yo puedo estar tomando café, ¿no? Meter la mano al cajón y ya sé que ahí están los calcetines, ¿no? O puedo tomar, no sé, los zapatos, ¿no? Y estoy recibiendo una llamada telefónica, a lo mejor me agacho o están por allá y los tomo. Ok. Los sistemas de clasificación existentes, todos son mejorables. Que si la voz, que si Bourdieu, que si la Tipi, la de Aldo Novarese, todos tienen criterios. Lo importante es reconocer el criterio. Ejemplo, si uno dice una romana, el criterio de organización tiene que ver con el lugar de origen. Son letras que están inspiradas, ¿no? En la antigua Roma. Fíjate, es un criterio de lugar, pero también es un criterio de características, del contraste y los rasgos. Pero si yo digo egipcias, es un criterio diferente, porque las letras que se conocen con el estilo egipcio no tienen que ver con el lugar, sino tienen que ver con características físicas. Entonces, fíjate, lugar, características. Y si yo digo ornamentada, o si yo digo mejor, ornamental, tiene que ver con el uso. Está revuelto ahí el criterio, ¿no? Porque una romana, y ahora le voy a llamar moderna, que fue hecha en el siglo XIX, ya no es tan moderna. Y yo aquí puedo poner una cenefa de esa letra, ¿no? Y ahora tiene una función ornamental. Entonces, esa romana, que no es romana, porque además es italiana, que no es moderna, porque tiene muchos siglos en que se fabricó y está aquí en mi pared o aquí en la camiseta y tiene una función de hacer una cenefa, es ornamental. Entonces, lo importante es dialogar con los criterios.
y decidir la mejor. Todas son susceptibles de ser mejoradas. ¿Cuál es la mejor? Entre más conozca los criterios de una, de otra, de otra, de otra y de otra, ¿no? Yo voy a tomar los criterios, lo mejor de cada una, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con una cuestión de autoridad. Ah, es que la hizo la TIPI. Ah, es que la que desarrolló Brinscon, ¿sí? Porque son criterios diferentes. Y ambos sabemos, y muchos de los personas que nos escuchan y nos ven, luego decimos una bodoniana, ay, pero es igual que la romana moderna, ¿no? Y desde otra perspectiva, esas formas podríamos considerarlos como display. Cuando digo display, no me refiero a la pirotecnia, sino que se visualice en cuerpos grandes. Ese es un criterio que tiene que ver con la dimensionalidad de acuerdo a en dónde se va a presentar. Y si yo digo tipografía de texto, no tiene que ver con que tenga rasgos, sino que ha sido preparada, diseñada para que, por un lado, se pueda reducir en cuerpos pequeños y se pueda visualizar perfectamente bien en pantalla o en impreso. Y que además tenga el repertorio conveniente para que se pueda, valga la expresión, tipear. Criterios, parámetros. Entre más, mejor. Pero hablando finalmente de la cocina, ¿no? Imaginemos un frutero. Nadie nos dice, aquí vas a poner la fruta, aquí vas a poner las legumbres, aquí vas a poner las latas. Pero pasa que de pronto cuando asumimos una clasificación tipográfica, publicado porque alguien nos dijo, entonces ahora queremos poner la tipografía en el frutero, queremos ponerlo en la alacena, ¿no? Pero ninguna es buena, yo creo que lo mejor, todas son las buenas. Y como Muchas siempre gracias. digo, pues Sí. seguimos al pie de la letra. Muchas gracias, saludos a todos, a todos. Muchas gracias. Francisco Calles, mejor conocido como Paco Calles, es tipografílico, asesor, consultor, conferencista, instructor y un referente de la educación tipográfica en México. Licenciado en diseño gráfico por la UNAM y con estudios de maestría en artes visuales, en gestión del diseño y en procesos del diseño. Ha dictado conferencias, impartido cursos y publicado artículos en diversos países de América y Europa. Desde 1991 a la fecha, ha sido docente en diversas universidades dentro y fuera de México, impartiendo clases tanto en licenciatura como en posgrado. Expresidente de la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre, director de Tipografilia Estudios y del Congreso Internacional de Tipografía en México. Fundador de la Bienal de Tipografía Latinoamericana y de la Asociación Mexicana de Tipografía, AMT. Además, es miembro de la Asociación Tipográfica Internacional, ATIPI, miembro del Consejo Asesor de Foro Alfa y miembro del colectivo Unos Tipos Duros. ¿Quieres compartirnos tu experiencia? Escríbenos en la dirección que aparece en la descripción. Suscríbete en nuestro canal y recuerda, todo es diseño.